Bueno, buen día para todos. El objetivo de esta sesión de clases es, primero, hacer algunas orientaciones respecto a algunos ajustes que hemos hecho desde el área para el trabajo que se va a seguir desarrollando en este segundo semestre. Y segundo, hacer la explicación y el acompañamiento a la actividad que ustedes van a realizar en referencia a la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces, en correspondencia con este primer objetivo, tenemos que, con la profesora Diana Charri, docente de Historia y Geografía del grado 9.1, vamos a seguir trabajando y en conformidad con las nuevas disposiciones que se determinaron en el colegio, pues vamos a seguir trabajando de manera unificada. Entonces, la misma guía que corresponde, guía de aprendizaje que corresponde a la profesora Diana Charri, corresponde conmigo al grado 9.2. Esas guías se dispondrán en los espacios virtuales que ya se han venido manejando, en el caso de la profesora Diana Charri, en la página WIS y en mi caso en el Classroom y en la página WIS. Bueno, y pues la idea es que ustedes respondan a las instrucciones que aparecerán dispuestas en las guías diseñadas para cada 15 días. Igual, ante cualquier inquietud, ustedes saben que ya existe un horario de atención, que es el día viernes para el área de ciencias sociales. De todas maneras, nosotros vamos a organizar y a proponer algunas sesiones de clase que pueden no ser el viernes, pero siempre preguntando y respondiendo a que no se cruce con los horarios en referencia a que las otras áreas pues también tienen unos días determinados para desarrollar sesiones de clase y atención a estudiantes y a padres. Bueno, entonces ya hay una, bueno, ahora vamos con la explicación de la guía que se propuso. Entonces esta guía corresponde al tema de la Primera Guerra Mundial. El objetivo de la guía, más allá de determinar el tema y de reconocerlo y estudiarlo, es que desarrollamos varias habilidades referentes al pensamiento histórico, como el hecho de establecer empatía con aquellos sujetos eh, que tuvieron que afrontar esta difícil situación. Sujetos de la vida cotidiana en ese momento como nosotros lo somos en la época actual. Igualmente que logremos identificar las relaciones que tiene ese pasado con nuestras realidades en la actualidad. Bueno, entonces explico las características de la guía. Entonces la guía tiene una lectura sobre el tema de la Primera Guerra Mundial y tiene una serie de preguntas. La idea no es contestarla de una allí, sino que entre el día 23 y 24 de julio se va a disponer un formulario Google para que ustedes respondan las mismas preguntas que aparecen en la guía, pero allí en el formulario. Entonces sí debemos estar pendientes cuando el formulario ya esté habilitado. Bueno, y ya entendiendo pues estas orientaciones generales, entonces ahora sí vamos a hablar del tema que nos compete, que es el de la Primera Guerra Mundial, y para eso pues vamos a recurrir a la siguiente presentación. Bueno, entonces como lo podemos ver en la pantalla, hablamos de la Primera Guerra Mundial, docentes encargadas, Diana y yo. Bueno, antes voy a volverlo a la primera para no distraernos allí con el mapa de África. Bueno, y vuelvo entonces a retomar aquí. ¿Listo? Bueno.
Ahorita retomamos de nuevo la presentación. Primero, me parece importante hacer claridad en algunos conceptos relevantes. Con el grado 9.1 perdón, con el grado 9.2 y Diana con el grado 9.1, ya habíamos trabajado dos hechos históricos de relevancia para la actualidad, que son la Revolución Francesa, que sienta las bases de la época contemporánea, y la Revolución Industrial, que va a explicar un poco el inicio de esta Primera Guerra Mundial. Y es importante, pues, recordar este concepto de revolución. Entonces, cuando hablamos de revolución, hacemos referencia a una situación en la cual hay un sector de la población que no está de acuerdo con el sistema, ¿cierto? El sistema político, el sistema económico, el sistema social que imperan en ese momento, y entonces, digámoslo de alguna manera, entra en desobediencia para poder cambiar ese orden que hay establecido. Siempre va a haber un grupo que defienda lo que ya está establecido porque le parece conveniente a sus intereses o le parece que es correcto, y siempre habrá algunos grupos que estén dispuestos a romper y a transformar ese orden. Entonces la revolución implica eso, que esos sectores se movilicen, actúen y finalmente generen cambios radicales en todos los aspectos de la sociedad. Vuelvo a insistir en que no lo debemos confundir con simplemente una movilización, porque yo puedo movilizarme, o acá en Colombia pasó el año anterior, sin que ello tuviera mayores implicaciones en términos de cambios, de los cambios que se proyectaban. Bueno, listo, ese es un primer concepto, lo dejamos allí, no se nos va a olvidar, es relevante. Segundo concepto, es el concepto de conflicto, y es el concepto de guerra, y ese es el concepto, allí un subconcepto que sería guerra mundial. Entonces, es importante diferenciar estos conceptos y entender el conflicto como una situación completamente positiva, ¿sí? La mayoría de veces cuando hablamos de conflicto y guerra tendemos a asociarlos, a pensar que son sinónimos, y es importante hacer la diferencia. Entonces el conflicto es inevitable porque todos los seres humanos pensamos diferentes, tenemos experiencias de vida diferentes, nacemos en contextos diferentes y pues planteamos perspectivas de vida diferentes y hasta contrapuestas. Eso es natural, vuelvo y digo, eso es inherente desde que la sociedad exista, desde que haya más de una persona, van a generarse conflictos. Entonces el conflicto es necesario porque si no tendríamos una sociedad homogénea donde todos pensamos igual, y el conflicto bueno, es saludable y necesario también para que la sociedad pueda avanzar. Si en algún momento, el ejemplo que doy, que me parece muy pertinente, es si en algún momento los esclavos no reflexionan acerca de la situación en la que viven, en sus condiciones, reflexionan respecto a sus condiciones y las desnaturalizan, ¿cierto? Porque hasta ese momento ser esclavo está considerado como algo natural. O sea, usted nació con unas condiciones, nació en África, lo sacamos de la tribu, tenemos derecho a sacarlo, venderlo en plaza pública, porque su fuerza de trabajo es vital en la minería y en otras actividades económicas, pero está bien, usted no es un ser humano igual a los demás, usted tiene unas características que le hacen ser esclavo. Bueno, en ese momento nosotros preguntamos, ¿eso está bien? Bueno, en su momento no, pues si hubiera sido considerado algo no natural, ¿sí? Y si hubiera considerado bueno, lo que ahorita consideramos después de la Revolución Francesa, que es todo el tema de derechos, pues nadie hubiera justificado que hubiera esclavitud, pero en su momento sí. Bueno, sin querer decir que ahorita no haya ciertas también formas de esclavitud, porque eso no se ha superado del todo. Entonces, el conflicto es necesario, es inherente, no lo podemos quitar de la sociedad, somos diferentes. Y puede resolverse por varias vías. Una vía, pues, son los acuerdos, en las negociaciones, el diálogo, sentarse y plantear cada uno sus puntos de vista para finalmente
llegar a un acuerdo, alguien tendrá que ceder, ¿sí? Pero la idea es que las dos partes queden satisfechas con la negociación a la que hayan llegado. Una de las formas de resolver el conflicto es la guerra. Y la guerra implica que no estoy reconociendo al otro grupo, a la otra persona, al otro bando, como un sujeto legítimo, ¿sí? Como algo legítimo, porque estoy pensándolo en términos de que es un obstáculo para lograr mis intereses, entonces la única opción es eliminarlo. Entonces, la guerra es, digamos, una forma de resolver una situación de diferencia que es completamente estúpida y que finalmente solo asegura que ganen mis intereses, pero a costa de no reconocer los intereses y la perspectiva del otro. La guerra tiene varias características, es un proceso de largo plazo y involucra el uso de la fuerza y el uso de la violencia, necesariamente. Cuando hablamos entonces conflicto necesario, guerra evitable, guerra es un tipo de salida o una alternativa o una solución frente al conflicto que es totalmente inadecuada. Y cuando hablamos de Primera Guerra Mundial, hacemos referencia pues a una situación prolongada en el tiempo que traduce que hay una situación conflictiva entre dos países, dos grupos, y que involucra un conjunto de países que son representativos y que tienen poderío económico, militar, político. ¿Listo? Y funciona como una bola de nieve porque nos vamos a dar cuenta que en las guerras, cuando trabajamos esto y trabajamos la demás, esto en teoría del conflicto se llamaría bola de nieve. Entonces se produce el efecto bola de nieve, es que empiezan siendo ¿cierto? Dos países que tienen diferencias y finalmente a uno y a otro se van sumando aliados y pues la situación en vez de tomar un rumbo positivo, tiendes a empeorar, a agravar, a involucrar a más y más población y a generar finalmente unas consecuencias catastróficas. Bueno, ahora sí, ya entendiendo, retomando el concepto de revolución, el concepto de conflicto y su diferencia con frente a la guerra y de guerra mundial, entonces empezamos a ver esto que es la Primera Guerra Mundial o también llamada la Gran Guerra. Hay muchos documentos, hay muchas fuentes históricas a las que podemos recurrir. Recordemos que desde la historia, pues y desde las lecturas que se hacen, siempre va a aparecer alguien como bueno, alguien como víctima, alguien como malo, alguien como victimario, pero en la historia podemos encontrar que aquellos que en algún momento fueron víctimas, luego fueron victimarios. Igual depende el sujeto que esté relatando la historia, su posición social y sus intereses. Entonces, desde esa perspectiva es que nos están hablando. La idea es siempre no descartar fuentes, retomar, seleccionar, buscar, rastrear fuentes históricas diversas que nos permitan entender diversas perspectivas. Bueno, entonces ahora sí, como les dijimos con la presentación, entonces la tenemos acá. Listo, entonces, bueno, estamos viendo aquí bueno, el título de nuestra exposición, que es la Primera Guerra Mundial, y luego vamos a encontrar aquí al continente africano y vamos a hablar de las causas. Las causas es que originó esta Primera Guerra. Entonces, hablamos de un concepto muy importante que es el de imperialismo y nos referimos al reparto de África por parte de las potencias europeas a mediados del siglo XIX, 1850. Bueno,
en general, durante el siglo XIX, digamos que se presentó esta situación. El imperialismo, este es un tipo de imperialismo que reúne características diferenciadas frente al imperialismo, digamos, de los romanos, si nos vamos a una época más atrás, y responde a un tipo de lógica capitalista que surge con la revolución industrial. Entonces vamos a hablar aquí de que las potencias europeas, hablamos de Inglaterra, hablamos de Francia, hablamos de Alemania, van a Italia, bueno, Portugal, van a encontrar luego de la revolución industrial, ¿cierto? Van a generar industrias, van a generar productos en grandes, en masa, o diríamos en serie, en grandes cantidades. Van a emplear mucha mano de obra. Bueno, ya vimos en otra guía las condiciones en las que estas personas trabajaban y en las que van a seguir trabajando, sobre todo las mujeres, durante esta Primera Guerra Mundial ante la ausencia de los hombres. Y entonces, dada esta nueva dinámica industrial, empieza a generarse esta lógica capitalista, y es que estas superpotencias requieren tanto materias primas para seguir elaborando sus productos, pero también requieren un mercado, un consumidor que los compre. Y para ello, pues ya les queda pequeño su territorio, ¿cierto? Acá en Norte de Europa, y se desplazan a zonas de Asia y a África para dominar y, digamos, conquistar esos territorios. En la mayor parte lo hacen por vía de la fuerza, pero también lo hacen negociando con los miembros líderes de las tribus que allí se encuentran. Y como vemos en el mapa, entonces es un verdadero reparto. Acá vemos un ejemplo, la parte roja es la que nos indica los territorios ocupados por el Reino Unido, que es un territorio bastante amplio. El morado nos indica los territorios dominados o ocupados por Francia. Y bueno, ahí encontramos los demás. Listo, entonces una de las causas, decíamos, es esta nueva lógica capitalista que propicia un sentido imperialista, una política imperialista. Recordemos también que esto se facilita por la capacidad militar que tenían las potencias, además de sus otras posibilidades, tanto a nivel económico y político. Bueno, esa sería una causa principal, pero el detonante, ¿sí? Las fuentes refieren que había una paz armada, que es un término que nos puede sonar contradictorio, pero hace referencia a que las potencias ya habían tenido conflictos en términos de ganar estos territorios. Entonces ya había una intención de desarrollar tecnología armamentística para, para estar preparados, no para prevenir, para estar preparados frente a cualquier situación que se pudiera presentar frente a una potencia con las que de alguna u otra forma se competía. Bueno, digamos que el elemento o la situación detonante fue el asesinato de Francisco Fernando de Austria, que era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, a manos de este personaje que vemos aquí, que era un chico perteneciente a un movimiento nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip. Este es otra categoría o concepto relevante, no solo en el contexto de lo que hablamos, sino dentro de las ciencias sociales, que es el concepto de nacionalismo. Fíjense que agregamos ahora el concepto de imperialismo, pero también vamos a agregar el concepto de nacionalismo. El nacionalismo implica querer la autodeterminación del territorio donde se vive, ¿cierto? Querer que no reciba, no esté dominado o no esté supeditado o no esté determinado por decisiones externas a los que los mismos pobladores o la misma gente que en ese lugar
decida. Entonces, en ese movimiento nacionalista, pues había varios personajes que luchaban por esos intereses, y por eso viene el asesinato de Francisco Fernando de Austria, que era, o sea, asesinarlo era como un símbolo de la lucha nacionalista que emprendían estos movimientos. Acá hay una referencia, un link, donde podemos encontrar un artículo muy interesante que nos habla o se sustenta en el juicio que se hace frente al asesino, y digamos todas las preguntas que se le van haciendo en el juicio y lo que él contesta. Y es muy interesante, pues, porque si reflexionamos acerca de las respuestas que da, pues podremos entender ese sentimiento nacionalista del cual les estoy hablando, y la forma como él justifica el haber matado a Francisco Fernando. Bueno, este fue el elemento detonante. Bueno, aquí listo. Entonces, ¿qué pasa? Al haberlo asesinado, entonces el Imperio Austrohúngaro abre una investigación. Quiere entrar a Serbia porque piensa que las autoridades serbias, junto a esos movimientos estudiantiles, han conspirado contra ellos, y por eso han asesinado al archiduque. Y pues los serbios no quieren, o les parece inaceptable, que un país externo se entrometa en sus asuntos. Y recibe entonces el apoyo de Rusia para no permitirlo. Pero el Imperio Austrohúngaro tiene un aliado que es el Imperio Alemán, y dada la situación de alianzas, entonces los alemanes declaran la guerra a Rusia. No solamente digamos que las alianzas paran allí, sino que luego Rusia también, el Imperio Ruso también tiene sus aliados, que son los franceses y los ingleses. A esta alianza se le va a llamar la Triple Entente, y luego vendría también a añadirse Bélgica, bueno, Italia, cada uno tiene unos intereses particulares. En el caso de Italia, quiere recuperar algunos territorios que el Imperio Austrohúngaro le quitó en algún momento. Luego ganarían el apoyo de Grecia, y estos países que siempre fueron una zona de bastante conflicto, que en algún momento fueron liberados por el Imperio Otomano, que está aquí en la península de Anatolia, y que también están bajo la mirada y los intereses de sobre todo, que es el Imperio Austrohúngaro. Entonces, hablamos de esa alianza que es la Triple Entente, pero el enfrentamiento se va a dar entonces con otra alianza, que es la Triple Alianza, que es la organizada por el Imperio Austrohúngaro, ya decíamos, por Alemania, en apoyo con Bulgaria, que pues se manifiestan contrarios. Digamos que en el proceso, ¿cierto? Y durante la guerra se presentan varias batallas. Ustedes se pueden dar cuenta aquí que por la posición geográfica el Imperio Alemán tiene que luchar definitivamente en dos frentes. Entonces, por este lado lucha con el Imperio Ruso, y por este lado está luchando con Bélgica y con Francia, y también con Inglaterra. Bueno, y otra causa que no se nos puede olvidar es que en Francia había un sentimiento o había un resentimiento respecto a los alemanes, y eso se heredaba, digamos, a los nuevos miembros de la familia, y se propagaba en las escuelas, se promocionaba, y era que había un resentimiento y que debía odiarse a los alemanes por haber quitado a Francia una región importante, que es esta que estoy marcando aquí, que es la de Lorena y Alsacia. Bueno, listo. Aspectos importantes de la guerra, bueno, o que marcaron la guerra, que se quedaron como un símbolo de esta. Una es la guerra de trincheras. Aquí también hay un enlace que pueden visitar, donde nos habla del tema. Y entonces, como podemos observar, eran zanjas de... dice alguna fuente que llegaron a hacer algunas, o si uniéramos todas las zanjas que hicieron todas las trincheras, podríamos encontrar una longitud de 40.000 kilómetros, que es bastante.
Entonces, ¿qué función cumplía? Era la de defender, ¿cierto?, a los soldados tanto de la Triple Entente como de la Triple Alianza. Allí ellos se refugiaban, estaban ahí por muchísimo tiempo, eh, dormían allí y tenían que vivir pues todo tipo de inclemencias, desde el mal clima hasta eh, ver que sus pies se congelaban y tener que amputarlos, dormir junto a ratas, dormir de pronto junto a un compañero herido que luego muere, eh, y, que, y que genera, digamos, algún tipo de enfermedad que puede contaminar a los demás. Bueno, entonces todo tipo de situaciones insalubres para ellos, además de la guerra, ¿no? Entonces tienen que enfrentar la guerra y enfrentar pues las condiciones también que se les presentan allí en estas estrategias militares que se han creado. Bueno, otra característica importante es los desarrollos en armamento. Hay una gran diferencia frente a las formas que tiene la guerra y el dispositivo armamentístico, digamos, en una época anterior, hablemos de Edad Media, porque las armas aquí van a tener un mayor alcance, van a tener mayor letalidad y van a tener una diversidad que no se había visto antes. Entonces aparecen el uso de gases venenosos, ¿cierto? Tóxicos, el uso de, se aplica la ingeniería en la elaboración de aviones, entonces aviación militar, los tanques de guerra, los submarinos y ametralladoras o armas automáticas. Y muchas otras, bueno, aquí no está el lanzafuegos, que también digamos, significativo de este momento de guerra. Y pues hablamos de muchas batallas, en 4 años la guerra, este es un dato importante y no lo he mencionado, la guerra dura 4 años, va de 1914 a 1918, pero hay una batalla que se libra y es muy significativa, que es la batalla de Verdún, específicamente entre los alemanes y los franceses. Los alemanes empiezan a construir trincheras hasta acercarse a una zona que es la que habíamos hablado, de que le quitaban los alemanes a Francia, que es la de Lorena, y ocupan un territorio que parece no tener mayor importancia estratégica. Los franceses, digamos que no se percatan de la situación y cuando se dan cuenta ya el enemigo, que son los alemanes, están encima. Finalmente, digamos que los franceses se ven favorecidos porque ocurre antes de que los alemanes ya empiecen a atacar, el clima y la nieve favorece que no se inicie la confrontación, pero luego ya inicia y ellos pueden, digamos, prepararse y recibir la colaboración de una tropa más amplia. Aquí hay un pequeño relato, también podemos dirigirnos a este enlace para ver eh, un pequeño documental sobre la batalla de Verdún. Van a encontrar varios, van a encontrar muchos escritos y muchos relatos de soldados que pudieron vivir, digamos, la experiencia y que han quedado pues dentro de las fuentes. Dice, en una fosa yace un montón de cadáveres, su visión es horrible. Los cuerpos están mutilados, vestidos con el uniforme militar hecho trizas, manchado de sangre, asqueroso. Los rostros aparecen contraídos con espasmos macabros de rabia y de dolor supremos. Algunos cuerpos están despedazados. En el montón hay miembros sueltos, descuajados del tronco. Los circunstantes permanecen en un rudo mirar de infinita ternura ante los despojos horribles de sus hermanos, absortos, resignados, con los ojos encendidos por la santa esperanza de vengar su muerte. Y acá también les compartimos otro enlace que es de un grupo colombiano que famoso por los años 90, que escribe en una canción, bueno, el grupo se llama Neurosis, relacionada con el tema específicamente de Verdún. Y lo que podemos encontrar, bueno, ustedes les van a encontrar otros elementos para sintetizar, digamos que es una crítica pues a lo que ya ocurrió y a que hablamos que en la guerra lastimosamente los que son carne de cañón son definitivamente los soldados,
que son enviados a morir allí en el campo de batalla sin tener mayores intereses dentro de lo que proponen las personas que definitivamente sí organizan la guerra. Entonces, es, digamos, lo que podemos leer ahí y escuchar es una crítica a ello. ¿Listo? Bueno. Y finalmente, pues podemos hablar de las consecuencias o las implicaciones o lo que quedó luego de la guerra. En términos generales, murieron más o menos 8 millones de seres humanos. Hablaríamos casi de la población de Bogotá, entonces llegaron y nos exterminaron a todos. Imagínense la cantidad de personas. Nada más en la batalla de Verdún murieron alrededor de 52.000. Otra consecuencia es que se firma el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles solo se firma con el imperio, bueno, no, faltó decirlo, finalmente los perdedores fueron la Triple Alianza, los ganadores fueron la Triple Entente, porque, bueno, en algún momento, en 1918, se retira Rusia de la confrontación porque tiene sus propios conflictos internos. Hablamos de la revolución bolchevique y luego digamos que Alemania piensa que eso va a beneficiarlo, pues porque Rusia era un miembro de la Triple Entente muy poderoso y al ya aislarse de la guerra, dimitir, pues no va, o la Triple Entente va a perder su fuerza. Pero no es así porque finalmente la Triple Entente logra el apoyo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya vienen apoyándolos, pero en algún momento digamos que se produce la chispa y se produce una situación particular que lleva a que Estados Unidos entre directamente ya a involucrarse en la guerra, y es que los alemanes lanzan un torpedo contra el buque Lusitania y allí mueren eh, más o menos 800 personas y entre ellas hay 100 estadounidenses. Entonces, Estados Unidos, bajo la premisa de que no se deben asesinar civiles, menos sus civiles, pues entra a enfrentar a la Triple Alianza. Y con su armamento y con el refuerzo de tropas, finalmente logran vencer a los alemanes. Digamos que es con una guerra pareja, siempre estuvieron allí. Alemania tenía gran poderío militar, la industria en términos de generación de armamento creció bastante, y la tecnología aún más. Pero los franceses y los ingleses también tenían unas tropas muy preparadas y tenían también una gran cantidad de arsenal. Bueno, entonces el Tratado de Versalles, que se firmó con uno de los perdedores, bueno, y se firmó sin querer decir que Alemania haya participado del trato, simplemente a los alemanes les impusieron unas condiciones. Entonces se consideraron los responsables de la guerra, se les obligó o se les confiscó algunos territorios en África y eh, como digo, pues fueron totalmente condenados. Bueno, y tuvieron que dar una compensación económica y tener pues todas las restricciones que eso conlleva para una nación. Bueno, reconfiguración de Europa, entonces volvamos al mapa. Aquí vamos a encontrar que este es Europa antes de la guerra, entonces una configuración geográfica, una configuración espacial. Antes aquí encontramos, ¿cierto?, la península de los Balcanes, un conjunto de países como Serbia, como Montenegro, que van a luego a ser parte de Yugoslavia, ¿cierto? Que no aparece aquí, pero que aparecerá bajo la unión de estos países de los Balcanes. Y el imperio austrohúngaro que tenía esta magnitud, que ahora va también a dividirse en varios países, deja de ser imperio y va a generar lo que conocemos como Hungría, Austria, bueno, y otros. Y acá en la parte superior encontramos también otros países nacientes que son Estonia, Letonia, Lituania, bueno, Polonia.
Eso es una de las implicaciones o de las consecuencias de la guerra, esta nueva configuración territorial. Ojo que aquí no podemos decir que este mapa después de la guerra sea el mapa actual. Este mapa se siguió modificando de acuerdo a las tensiones y de acuerdo a las dinámicas propias que se han generado en Europa. Listo. Bueno, y una última consecuencia que tiene grandes implicaciones luego para mediados del siglo XX y para la actualidad es que los alemanes pues quedan con el sentimiento pues, no solo de haber perdido la guerra, sino de no haber participado como en las disposiciones finales, ¿cierto? En el Tratado de Versalles le impuso unas condiciones que tuvieron que cumplir, entonces ese resentimiento alemán va a llevar a que se configure luego también la Segunda Guerra Mundial, va a ser un factor determinante. Y otra que aquí no aparece es la configuración de la Sociedad de Naciones, que va a dar luego paso a la ONU. Es como decir, vamos, los países tenemos que ponernos de acuerdo para generar políticas de paz y evitar este tipo de situaciones de guerra. Bueno, finalmente, estos son algunos recomendados, los podrán encontrar aquí, 1917, estas dos series y esta película, que pueden buscar para, digamos, acercarse un poco más a la temática. También esta página que voy a mostrar ahora, que es muy interesante. Entonces muestro la página y luego lo quedamos un poco con la canción que también proponemos, que es sobre la batalla de Verdún. Entonces compartimos la página. Listo, entonces esta es la página, ahí está el enlace. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar juegos, vamos a encontrar relatos de personas de la época, tanto de cirujanos, de médicos, enfermeras, soldados, bueno, mujeres que tuvieron, como decíamos en algún momento, que apoyar la causa patriótica, como se asumía por parte de las autoridades y los medios, los periódicos publicaban que era necesario salir a luchar contra aquellos que se consideraban los enemigos. Entonces vamos a encontrar los relatos de estos personajes. Entonces aquí vamos, mire, acá vamos a lugares, entonces vamos a encontrar qué pasó en Sarajevo, qué pasó en Verdún, también vamos a encontrar aquí, Versalles, bueno, lugares de importancia y referentes de la Primera Guerra Mundial, preguntas, ¿cierto? Quizás nos surjan otras nuevas a partir de responder estas preguntas que hay acá. ¿Qué huellas deja la guerra entre las poblaciones? ¿Por qué la paz no duró después de 1918? ¿Por qué la guerra es tan terrible? ¿Por qué este conflicto se está convirtiendo en una guerra mundial? Bueno, ¿cómo viven las poblaciones civiles la ocupación? ¿Cómo es esta guerra? ¿Cómo se tratan los enemigos? Los protagonistas, ¿cierto? Entonces acá vamos a encontrar varios personajes con sus respectivos relatos. Acá hay otra historia. Miren lo que dice. Todo lo que esperaba era que una granada explotara y le pusiera fin. Bueno, entonces ojalá logren ingresar a la página que les comento. Y finalmente voy a compartir también un poco el video de la canción. Bueno, acá antes de poner el video, comparto para que vean más o menos como la organización del artículo sobre el juicio a Gavrilo Princip, ¿cierto? Hay una estatua de él, esta estatua no es tan antigua, es más o menos del 2014, ¿sí? Porque pues para los serbios es un héroe, para los demás pues será considerado siempre un asesino. Aquí está la paginita. Y finalmente, como les digo, la canción
Ya la voy a buscar. ¿Se acuerdan de mí? Volví, porque es momento de volver mejores. Bueno, entonces ahora comparto la canción. Una partecita pequeña. Bueno, ahí escuchamos un poco la canción, la idea es leer la letra, si no entendemos muy bien, no estamos acostumbrados a escuchar ese ritmo. Entonces leer la letra, pero también les recomiendo escucharla y atrevernos a escuchar de pronto algo diferente a lo que habitualmente escuchamos y a nuestros gustos. Bueno, entonces esto es todo. Esperamos que a partir de la explicación hecha, ustedes logren profundizar un poco más la guía propuesta, que en general tiene los aspectos que aquí se han contemplado, y les estaremos informando respecto a una nueva sesión de acompañamiento virtual.